El monismo, en filosofía, es la postura que afirma que la realidad se reduce a una única sustancia o principio fundamental, en contraste con el dualismo, que postula la existencia de dos tipos de sustancias, como mente y cuerpo. El monismo sostiene que todo lo existente se deriva de una única fuente. Conceptos clave: unidad fundamental. El monismo enfatiza la unidad esencial de todas las cosas, sugiriendo que existe una sustancia o principio primario que subyace a toda la realidad. Oposición al dualismo. Mientras que el dualismo divide la realidad en dos entidades separadas, el monismo busca reducir la complejidad a una única realidad unificada. Diversas formas. Existen diversas formas de monismo, incluyendo el monismo materialista, que considera la materia como la única sustancia, y el monismo idealista, que considera la conciencia o el espíritu como la única sustancia. Tipos de monismo. Monismo materialista. Sostiene que la única sustancia real es la materia, y que fenómenos como la conciencia son simplemente manifestaciones de procesos materiales. Monismo idealista. Postula que la única sustancia real es la mente o la conciencia, y que el mundo material es una manifestación de la conciencia. Monismo neutral. Algunos monistas sugieren una sustancia neutra que no es ni materia ni mente, sino algo más fundamental de lo que surgen ambas. Ejemplos históricos. Parménides. Se considera un precursor del monismo por su idea de que el ser es y el no ser no es, sugiriendo la unidad del ser. Berek Spinouse. Su filosofía monista afirmaba que Dios y la naturaleza son una misma sustancia, una visión panteísta. Filósofos presocráticos. Muchos de ellos buscaron un único principio, arché, que explicara el origen de todas las cosas, sentando las bases del monismo. El monismo es una postura filosófica que busca la unidad en la diversidad, reduciendo la realidad a una única sustancia o principio fundamental, ya sea de naturaleza material, ideal o neutra. Reciben el nombre de monismo las posturas filosóficas que sostienen que el universo está constituido por una única sustancia, arché, causa o sustancia primaria como realidad última. Según los monismos materialistas, todo se reduce, en última instancia, a materia, mientras que para los espiritualistas o idealistas, especialmente el idealismo hegeliano, ese principio único sería el espíritu, y para los panteístas sería Dios mismo. En cambio, para doctrinas no dualistas, como la Advaita, que afirma la unidad entre las almas, Atmen, y la divinidad, Brahman, postula que la conciencia cósmica en la que existe esta unidad sería el verdadero sustrato de todo. Para los antiguos filósofos hindúes, lo observado por los sentidos y las relaciones de causalidad son una ilusión. Solo hay una realidad denominada Paramatma, que en el caso de la doctrina Vedanta Advaita corresponde a Brahman. 1. Por tanto, Brahman, como el Paramatma, será esa causa primera que explica el resto del universo. Para los filósofos monistas materialistas contemporáneos, la materia formada en la gran explosión dio lugar al universo y solo esta materia explica la realidad. Filósofos monistas son tales de Mileto, Parménides, Anaximandro, Anaxímenes, Spinouse, Berkeley, Hume y Marx. El monismo neutral es una teoría filosófica que predica que la sustancia básica no es ni física ni mental, sino que puede ser reducida a materia neutra cuya naturaleza no sería ni física ni mental. El monismo neutro fue introducido en el siglo XVII por el filósofo judío neerlandés Efra. En la actualidad una versión de esta teoría ha sido desarrollada por el filósofo estadounidense Donald Davidson. El materialismo tradicional, una variedad del monismo, considera que la sustancia primaria es material y física. El idealismo es una forma de monismo filosófico que sostiene que el principio básico del universo es espiritual. La filosofía del monismo fue muy importante en la historia del pensamiento porque planteó una idea radical y profunda, que todo lo que existe proviene de una sola realidad fundamental. Esta forma de pensar influyó en muchas corrientes filosóficas, religiosas y científicas. ¿Qué es el monismo? El monismo es la creencia de que todo lo que existe está hecho de una sola sustancia o principio básico. Puede ser monismo idealista, todo es mente o espíritu, como pensaba Hegel. Símbolo de átomo. Monismo materialista, todo es materia, como pensaban los materialistas antiguos y modernos. Monismo neutro, todo proviene de algo que no es ni mente ni materia, como decía Spinouse o Bertrand Russell en cierta forma. Estrella blanca mediana, porque fue importante, rompió con el dualismo, la idea de que hay dos realidades separadas, como alma y cuerpo. Propuso una unidad profunda del universo, influenciando tanto la metafísica como la ciencia. Dio pie a nuevas formas de pensar sobre la existencia,
la naturaleza, Dios, la mente y la materia. ¿Fue poderosa? ¿Por qué? Sí, fue poderosa porque influyó en grandes filósofos como Parménides, Spinoza, Hegel y Schopenhauer. Dio una base filosófica a visiones científicas modernas, como el campo unificado en física o el monismo materialista en neurociencia. Sirvió de puente entre la filosofía y la religión, especialmente en filosofías orientales, como el Advaita Vedanta en India. Engranaje, ¿cómo fue importante? En la antigüedad, Parménides dijo que todo es uno, sin cambio ni multiplicidad. Eso fue el primer gran monismo. En el siglo XVII, Spinoza dijo que todo es una sola sustancia, Dios o la naturaleza. No hay separación entre lo espiritual y lo material. En la edad moderna y contemporánea, muchos filósofos científicos adoptaron el monismo materialista, todo es materia y energía. ¿En qué nos ayuda hoy? Nos hace pensar que todo está conectado, que no somos entidades separadas del universo. Influye en el pensamiento ecológico, espiritual, científico y ético. Inspira la búsqueda de unidad y armonía en un mundo fragmentado. La filosofía del monismo no fue creada por una sola persona, sino que surgió en distintas culturas y épocas como una forma de explicar la unidad del universo. Sin embargo, algunos filósofos clave sí la desarrollaron de manera profunda. ¿Quién creó la filosofía del monismo? El primer filósofo importante que planteó el monismo fue Parménides de Ilie, siglo V a.C. Él dijo, mayor que el ser es, y el no ser no es. Todo lo que existe es una sola cosa eterna, inmutable e indivisible. No hay cambio real, ni multiplicidad. Luego, otros grandes pensadores continuaron la idea. Spinoza, siglo XVII dijo que Dios y la naturaleza son una misma cosa, y todo lo que existe es una manifestación de una sola sustancia. Hegel, siglo XIX creía que la realidad es un solo proceso espiritual que se va desarrollando. En el pensamiento oriental, el Advaita Vedanta, India, también es monista, dice que todo es una sola conciencia divina, Brahman. Signo de cierre de interrogación grueso. ¿Por qué se creó esta filosofía? Se creó porque los filósofos querían responder preguntas como, ¿de qué está hecho todo lo que existe? ¿Existe una verdad o sustancia única detrás de todo? ¿Cómo explicamos la unidad del mundo si parece que hay tantas cosas diferentes? El monismo ofrecía una respuesta simple y profunda, todo es uno. ¿Es buena o mala esta filosofía? No es buena ni mala en sí misma, pero puede ser muy útil y poderosa dependiendo de cómo se use. Marca de verificación gruesa blanca es buena porque fomenta la unidad del pensamiento, la paz y la conexión con todo. Elimina ideas de separación entre cuerpo y alma, humano y naturaleza, yo y el otro. Inspira valores como la compasión, el respeto a la naturaleza y el autoconocimiento. Marca de cruz podría ser vista como limitada si se usa para negar la diversidad o el cambio. Por ejemplo, decir que todo es uno puede llevar a ignorar diferencias importantes entre personas o realidades como ayuda al ser humano. Marca de verificación gruesa nos hace sentir que somos parte de un todo, eso da sentido, propósito y paz interior. Marca de verificación gruesa promueve una visión unificada de la vida, útil en ciencia, ética, espiritualidad y ecología. Marca de verificación gruesa elimina el miedo a la separación o al egoísmo, porque todo lo que haces a otros, te lo haces a ti mismo, si todo es uno. Marca de verificación gruesa ayuda en la meditación, filosofía oriental y crecimiento personal. ¿Quién creó el monismo? Parménides, y luego Spinoza, Hegel, y filosofías orientales. ¿Por qué se creó? Para explicar que todo proviene de una sola realidad. ¿Es buena o mala? Es buena si se usa con sabiduría, puede ser limitada si se malinterpreta. ¿Ayuda al ser humano? Sí, ayuda a entender la unidad, vivir con más paz y respetar todo lo que existe. La filosofía del monismo ayuda al ser humano porque nos enseña que todo en el universo está conectado y proviene de una sola realidad. Esta idea, aunque parezca abstracta, tiene efectos prácticos en la forma en que vivimos, pensamos y nos relacionamos con los demás y con el mundo porque ayuda al ser humano, da unidad y sentido a la vida. Nos hace ver que no estamos separados del universo, ni de los demás, ni de la naturaleza. Esto ayuda a sentirnos menos solos, menos fragmentados. Disminuye el egoísmo. Si todo es uno, entonces hacer daño a otros es como dañarse a uno mismo. Esto puede inspirar más empatía, compasión y justicia. Fomenta la armonía espiritual. Muchas corrientes espirituales, como el Advaita Vedanta o el budismo Zen, usan el monismo para enseñar que todo es conciencia o energía divina. Eso puede traer paz interior y crecimiento personal.
Apoya una visión ecológica. Si somos uno con la naturaleza, entonces destruirla es destruirnos. El monismo ayuda a cuidar el medio ambiente, ver al planeta como parte de nosotros. Simplifica nuestra visión del mundo. En vez de dividir la realidad en 1000 partes, alma-cuerpo, mente-materia, bien-mal, el monismo busca una explicación profunda y unificadora. Eso puede ayudar a reducir el miedo, la confusión y el conflicto interno. ¿Cómo sabemos que nos está ayudando? Podemos saber que el monismo nos está ayudando cuando notamos estos efectos. Señal de ayuda del monismo, ¿qué significa? Más respeto por la naturaleza porque sientes que tú y la tierra son uno. Más empatía y compasión porque ves a los otros como parte de ti mismo. Más paz interior porque entiendes que todo tiene un orden y conexión. Mayor claridad y enfoque porque reduces los conflictos entre cuerpo, mente y alma. Visión más global y unificadora porque piensas en soluciones para todos, no solo para ti. Ejemplo simple. Mayor que si ves una ola en el mar, puedes pensar que es algo separado. Pero si entiendes que la ola es el mar, ya no la ves como algo aparte. Asimismo, tú eres parte del universo, no algo aislado. El monismo te ayuda a ver y vivir eso. El monismo ayuda al ser humano a vivir con más conexión, respeto, paz y claridad. Sabemos que nos ayuda cuando mejora nuestra forma de pensar, sentir y actuar en armonía con todo lo que nos rodea. Sí, la filosofía del monismo fue criticada a lo largo de la historia por varios filósofos y escuelas que consideraban que no explicaba bien toda la complejidad del mundo, especialmente la diversidad, el cambio y la libertad individual. Cuando se creó el monismo, la idea del monismo apareció por primera vez con el filósofo Parménides de Ilie en el siglo V a.C., Grecia antigua. Él dijo que la realidad es una, eterna e inmutable y que el cambio o la multiplicidad son ilusiones. Después, otros pensadores como Plotino, siglo III d.C., monismo espiritual, Spinoza, siglo XVII, monismo de una sola sustancia, Dios o la naturaleza, Hegel, siglo XIX, monismo idealista, todo es desarrollo del espíritu absoluto. Fueron profundizando esta idea. ¿Marca de Cruz fue criticada? Sí, ¿quién la criticó? Algunos de los principales críticos del monismo fueron Platón, siglo IV a.C., Aristóteles, siglo IV a.C., René Descartes, siglo XVII, Leibniz, siglo XVII-XVIII, Kant, siglo XVIII, filósofos dualistas y pluralistas, científicos y pensadores modernos que creen en la complejidad del universo. Signo de cierre de interrogación grueso. ¿Por qué la criticaron? Por negar la multiplicidad y el cambio. Parménides decía que el cambio no existe, y eso contradice todo lo que vivimos cada día. Por reducir todo a una sola sustancia. Por ejemplo, Spinoza decía que mente y cuerpo son una misma cosa. Muchos pensaban que eso quitaba valor a la libertad humana o a la individualidad. Por ser muy abstracta. El monismo puede sonar muy bonito en teoría, pero no siempre explica con claridad la variedad de fenómenos reales. Por eliminar la libertad o la responsabilidad. Si todo es uno y todo está determinado, ¿dónde queda la elección personal? ¿Cómo la criticaron? Platón dijo que hay dos mundos, el mundo de las ideas eternas, perfectas, y el mundo sensible, cambiante. Eso es dualismo, no monismo. Aristóteles defendió una realidad con formas múltiples que no se pueden reducir a una sola sustancia. Descartes propuso el dualismo, mente y cuerpo son dos sustancias distintas, no una sola. Leibniz propuso un pluralismo de mónadas, muchas unidades espirituales, no una única realidad. Kant afirmó que no podemos conocer la realidad, en sí, como una sola cosa, solo conocemos cómo la percibimos. Algunos científicos critican el monismo espiritual o idealista, diciendo que no tiene base empírica. Ejemplo de crítica fuerte. Descartes, siglo XVII, dijo, mayor que, existen dos sustancias independientes, la res cogitans, pensante, y la res extensa, material, punto. Esto va directamente contra el monismo de Spinoza, que decía que todo es una sola sustancia. Cuando se creó, en el siglo V a.C. con Parménides, ¿fue criticada? Sí, por muchos filósofos. ¿Quién la criticó? Platón, Aristóteles, Descartes, Leibniz, Kant, y otros. ¿Por qué la criticaron? Por negar el cambio, la diversidad, la libertad y por ser demasiado abstracta. ¿Cómo la criticaron? Propusieron otras teorías como el dualismo, el pluralismo, o el agnosticismo metafísico. La filosofía del monismo fue apoyada por varios filósofos muy influyentes, que la defendieron porque creían que la realidad es una sola y unificada,
y no está dividida en cosas separadas como materia y espíritu, o cuerpo y alma. Parménides de Ilie, siglo V AC, como la apoyaba, afirmaba que el ser es, y el no ser no es decir, solo existe una única realidad eterna e inmutable. ¿Por qué la apoyaba? Porque creía que el cambio y la multiplicidad son ilusiones de los sentidos. Solo el pensamiento lógico puede captar lo verdadero, la unidad del ser. Plotino, siglo III DC, como la apoyaba, desarrolló un monismo espiritual, diciendo que todo emana de el Uno, una fuente divina e indescriptible. Porque la apoyaba, creía que todo lo existente es una manifestación de esa unidad divina, y que el alma humana puede regresar a esa fuente a través de la contemplación. Berek Spinouse, siglo XVII, como la apoyaba, defendía que solo existe una sustancia que es Dios o la naturaleza, Daus sive natura. Todo lo demás son modos o formas de esa única sustancia. ¿Por qué la apoyaba? Porque quería unir la ciencia con la espiritualidad. Decía que mente y cuerpo son lo mismo, vistos desde dos ángulos distintos. Mayor que ejemplo, tú y tu cuerpo no son dos cosas separadas. Son la misma cosa, vista de dos maneras, pensamiento y extensión. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, siglo XIX, como la apoyaba, sostenía que la realidad es un solo proceso dialéctico de desarrollo del espíritu absoluto. ¿Por qué la apoyaba? Porque creía que todo lo que ocurre, historia, pensamiento, cultura, es parte del despliegue de una sola realidad racional y espiritual. Arthur Schopenhauer, siglo XIX, como la apoyaba, propuso que todo es manifestación de una única fuerza ciega, la voluntad. ¿Por qué la apoyaba? Porque veía que tanto la naturaleza como los humanos actúan por deseo y voluntad, y esa voluntad universal es la base de todo. Filosofías orientales, como el Advaita Vedanta, como la apoyan, dicen que todo es Brahman, una sola conciencia divina. El yo separado es una ilusión, Maya. ¿Por qué la apoyan? Porque buscan la liberación del sufrimiento a través del reconocimiento de la unidad con lo divino. Filósofo, ¿qué tipo de monismo apoyó? Porque lo apoyó. Parménides, ser eterno e inmutable, racional, niega el cambio como ilusión, todo es uno. Plotino, monismo espiritual, todo emana de una fuente divina. Spinoza, monismo de una sustancia, Dios igual a naturaleza igual a todo lo que existe. Hegel, monismo idealista, espíritu, todo es desarrollo de la razón universal. Schopenhauer, monismo voluntarista, todo es voluntad, una fuerza común a todo. Vedanta, India, monismo espiritual no dual, Brahman, todo es una sola conciencia divina. Orígenes del monismo en la antigua Grecia, siglo BVAC. Parménides de Ilie, padre del monismo occidental. Fue el primero en decir que la realidad es una sola, eterna e inmutable. Rechazó la idea del cambio, el movimiento y la multiplicidad como ilusiones. Su pensamiento se basa en la razón lógica, no en los sentidos. Mayor que su frase clave, el ser es, y el no ser no es. Heráclito y otros pensadores. Aunque Heráclito hablaba del cambio constante, también creía en una unidad del todo a través del logos, razón universal, lo que tiene elementos monistas. Monismo en la filosofía helenística y romana, siglo IV AC 3 DC, estoicos. Decían que todo está hecho de una sustancia racional y divina, el logos, que gobierna el universo. Creían que Dios y la naturaleza son lo mismo, una idea que luego inspiraría a Spinoza. Plotino, siglo III DC, fundador del neoplatonismo, defendía un monismo espiritual, todo proviene de el Uno, una fuente divina perfecta. La materia, el alma y el mundo son emanaciones de ese uno. Filosofía oriental, monismo en la India y Asia, Advaita Vedanta, siglo VIII. Sistema filosófico del hinduismo. Dice que todo es Brahman, una sola realidad divina. La separación entre el yo, Atman, y el mundo es una ilusión, Maya. Mayor que es uno de los monismos más influyentes en la espiritualidad mundial. Budismo Mahayana. Aunque no usa la palabra monismo, enseña que todo está interconectado y que el ego individual es ilusorio. Edad Media, cristianismo y unidad divina, siglo V, XV. En la Edad Media, la idea de que todo proviene de Dios tiene cierta conexión con el monismo. Sin embargo, la Iglesia defendía el dualismo, cuerpo y alma separados. Místicos cristianos como Meister Eckhart hablaron de la unidad entre el alma y Dios. Edad Moderna, monismo racional y científico, siglo XVII-XVIII, Berek Spinouse, 1632-1677. Propuso que solo existe una sustancia, Dios o la naturaleza. Mente y cuerpo no son dos cosas separadas, sino dos modos de la misma sustancia.
Fue duramente criticado por religiosos y filósofos dualistas como Descartes. Leibniz y Descartes rechazaron el monismo. Descartes propuso el dualismo, mente y cuerpo son distintos. Edad contemporánea, monismo idealista y científico, siglo XIX-XX, Georg W. F. Hegel. Creía que toda la historia y la realidad son el desarrollo de una única conciencia espiritual, el espíritu absoluto. Es un monismo idealista, todo es mente o espíritu en evolución. Arthur Schopenhauer dijo que todo en el universo es una única fuerza ciega, la voluntad. Friedrich Nietzsche, aunque no era monista puro, creía en una unidad de la vida como fuerza vital que lo atraviesa todo. Monismo en la ciencia y el pensamiento moderno, siglo XX-XXI, monismo materialista. Muchos científicos y filósofos contemporáneos piensan que todo es materia o energía, incluyendo la mente. Las neurociencias, por ejemplo, dicen que la mente es una función del cerebro, materia. Monismo neutro. Propuesto por Bertrand Russell, la realidad no es ni solo materia ni solo mente, sino una sustancia neutra que puede parecer ambas cosas. Monismo ecológico y espiritual actual. Algunas corrientes actuales defienden una visión unitaria del ser humano con la naturaleza. El monismo inspira movimientos de espiritualidad, ecología profunda y meditación. Época representante, ese tipo de monismo aporte. Antigua Grecia Parménides racional, lógico todo es uno, eterno, sin cambio. Filosofía oriental Shankara, Advaita Vedanta, espiritual todo es Brahman, el yo separado es una ilusión. Edad moderna Spinoza sustancial Dios igual a naturaleza, mente y cuerpo son lo mismo. Idealismo alemán Hegel espiritual diagonal mental todo es espíritu absoluto desarrollándose. Contemporáneo materialistas, neurocientíficos materialista todo es materia, la mente es el cerebro. Contemporáneo Russell, panpsiquismo neutro hay una realidad base más allá de mente y materia.